En este video te explicaré las generalidades más importantes sobre el rotavirus, estructura, ciclo de replicación e identificación. Espero les sea de utilidad. El rotavirus ha sido durante décadas uno de los mayores enemigos en la salud infantil. Antes de la vacunación masiva, era la principal causa de diarrea grave y deshidratación en niños menores de 5 años, provocando más de 500.000 muertes anuales, sobre todo en países con recursos limitados. Gracias a las vacunas, esas cifras han disminuido drásticamente, pero todavía causa alrededor de 150.000 muertes cada año, concentradas principalmente en África subsahariana y Asia meridional. A pesar de los avances, sigue siendo un virus temido por su enorme capacidad de contagio. Un solo niño enfermo puede excretar hasta 10 elevado a la 11 partículas virales por gramo de heces, y menos de 100 bastan para iniciar una infección. Esto significa que una cantidad casi invisible de materia fecal puede desencadenar un brote en una guardería, hospital o incluso dentro de una familia. Morfología y estructura. El rotavirus pertenece a la familia Pseudoreoviridae. Es un virus no envuelto, con ARN bicatenario segmentado en 11 fragmentos, que codifican 6 proteínas estructurales y 6 no estructurales. Esta segmentación le permite recombinarse mediante reassortment, un proceso similar al virus de la influenza, proceso que favorece la aparición de nuevas variantes y complica la creación de vacunas y el control epidemiológico. Su estructura tiene forma icosaédrica, con un tamaño de 70 a 80 nanómetros, comparable a un adenovirus, pero más complejo internamente. Visto al microscopio, parece una rueda, de ahí su nombre, rota, en latín. Tiene una cápside trilaminar, compuesta por 3 capas perfectamente ensambladas que le otorgan una resistencia extraordinaria, le permiten sobrevivir al ácido gástrico, detergentes, desinfectantes e incluso permanecer semanas en superficies secas, lo que facilita su transmisión. En la capa externa, encontramos la proteína BP7, una glicoproteína que forma un recubrimiento uniforme y funciona como antígeno clave para la respuesta inmunológica. Sobresaliendo de esta capa se encuentran espículas compuestas por BP4, una proteína que la enzima intestinal tripsina activa dividiéndola en 2 fragmentos funcionales, BP8, que reconoce los receptores de la célula huésped, y BP5, que facilita la penetración del virus durante la infección. La capa intermedia está formada por BP6, la proteína más abundante y estable. Es el principal antígeno diagnóstico, utilizado en técnicas como ELISA y pruebas rápidas. Por último, en la capa interna, BP2 organiza y protege los 11 segmentos de ARN. Aquí también se encuentran BP1, una ARN polimerasa dependiente de ARN, que transcribe los mRNAs dentro de la partícula. BP3 es una enzima de capping que coloca una caperuza en los ARN mensajeros para que puedan ser traducidos por los ribosomas de la célula huésped. Proteínas no estructurales. A diferencia de las proteínas de la cápside, las NSP solo se producen durante la infección activa. Actúan como herramientas que el virus usa para manipular a la célula, crean un entorno favorable y ensamblan nuevas partículas. Entre las más importantes destacan NSP2 y NSP5, que forman los viroplasmas, estructuras densas visibles al microscopio que funcionan como auténticas fábricas virales. Una de las proteínas más interesantes es NSP4, considerada la primera enterotoxina viral descubierta en humanos. Antes se pensaba que la diarrea era solo consecuencia de la destrucción de enterocitos, pero se descubrió que NSP4, por sí sola, provoca secreción masiva de agua y electrolitos hacia la luz intestinal al alterar el calcio intracelular. Esto significa que los síntomas pueden aparecer incluso antes de que las células infectadas mueran. Finalmente, NSP1 es clave para la evasión inmunológica. Su función es bloquear el sistema de interferones, destruyendo proteínas como IRF3 e IRF7. Esto le permite al virus silenciar las señales de alerta y pasar desapercibido durante las primeras etapas de la infección. Ciclo de replicación. La infección inicia por la vía fecal oral, cuando partículas virales ingresan mediante agua, alimentos o superficies contaminadas. Gracias a su cápside trilaminar, el virus sobrevive al ácido del estómago y enzimas digestivas, alcanzando intacto el intestino delgado. En el duodeno y yeyuno, donde se encuentran los enterocitos maduros, la tripsina corta la proteína BP4, activándola en BP8 y BP5, permitiendo que el virus se adhiera a receptores específicos en la célula huésped. Una vez unido, el virus es internalizado por endocitosis. Dentro del endosoma, la partícula se desensambla parcialmente, perdiendo su capa externa de BP7 y BP4, pero conservando las capas internas de BP6 y BP2. Así se forma la Double Layered Particle, DLP. Esta estructura mantiene oculto el ARN bicatenario, evitando que sea detectado por el sistema inmune. Dentro de la DLP, la proteína BP1 inicia la transcripción primaria de los 11 segmentos, produciendo ARN mensajeros que salen al citoplasma a través de canales microscópicos. Estos ARN cumplen 2 funciones: producir nuevas proteínas virales y servir como copias genómicas para los futuros viriones.
A medida que se sintetizan las proteínas no estructurales, se forman los viroplasmas, donde se lleva a cabo la replicación y ensamblaje de nuevos virus. Estas estructuras concentran los procesos virales, asegurando que cada nueva partícula reciba exactamente una copia de los 11 segmentos de ARN. El ensamblaje final ocurre en el retículo endoplásmico, donde NSP4 añade la capa externa y, simultáneamente, esta proteína participa en la generación de diarrea ya mencionado anteriormente. Cuando la célula se llena de viriones maduros, algunos se liberan por secreción no lítica, pero en la fase final ocurre una lisis celular masiva, liberando millones de partículas hacia la luz intestinal. Basta recordar que un solo niño puede liberar miles de millones de virus en cada evacuación. Cuadro clínico. La infección se presenta de forma súbita y agresiva, afectando principalmente a lactantes y niños de 6 a 24 meses. Comienza con fiebre moderada y vómitos intensos, seguidos de diarrea acuosa abundante y sin sangre, que puede superar las 20 evacuaciones por día. Esta diarrea se debe a dos mecanismos principales: destrucción de enterocitos maduros, que normalmente absorben líquidos y nutrientes. Acción de NSP4, que provoca un desequilibrio electrolítico y por ende la secreción activa de agua a la luz intestinal. La deshidratación progresa rápidamente y puede ser letal si no se trata. Los signos de alarma incluyen sequedad en boca, ausencia de lágrimas, fontanelas hundidas, taquicardia y letargo. En casos extremos, se produce choque hipovolémico, una emergencia médica que debe atenderse de inmediato. El cuadro suele durar 3 a 8 días, pero la excreción viral puede prolongarse hasta 2 semanas, manteniendo el riesgo de contagio. Tras la infección, es común una intolerancia temporal a la lactosa, debido al daño en las vellosidades intestinales. Tratamiento. No existen antivirales específicos contra el rotavirus. El tratamiento es sintomático, centrado en la rehidratación y la prevención de complicaciones. Las soluciones de rehidratación oral recomendadas por la OMS contienen la proporción exacta de sales y glucosa para favorecer la absorción de líquidos. En casos graves, se recurre a rehidratación intravenosa. El uso de antibióticos y antivirales no está recomendado, ya que son ineficaces y pueden ser peligrosos. Recordemos que la vacunación sigue siendo la medida más efectiva, reduciendo de forma notable la mortalidad infantil y la saturación hospitalaria. Identificación en el laboratorio. El diagnóstico de rotavirus se basa principalmente en la detección del virus o sus componentes en muestras fecales, ya que la carga viral es extremadamente alta durante la fase aguda. Las pruebas más utilizadas en la práctica clínica son los ensayos inmunológicos diseñados para detectar la proteína BP6. BP6 es un excelente blanco diagnóstico porque es altamente conservada y abundante, presente en grandes cantidades durante la infección. Pruebas de inmunocromatografía, también conocidas como pruebas rápidas, son tiras reactivas que permiten obtener resultados en 10 a 20 minutos. Son fáciles de usar, no requieren equipo especializado y se aplican directamente a una muestra de heces diluida. Su sensibilidad varía entre 70% y 95%. Los ensayos ELISA, considerada la técnica estándar en muchos laboratorios, detecta el antígeno BP6 mediante anticuerpos específicos. Presenta alta sensibilidad y especificidad, generalmente superiores al 90%, y es adecuada para analizar múltiples muestras simultáneamente, lo que la hace ideal en brotes o estudios epidemiológicos. La detección temprana de antígenos permite confirmar que la diarrea tiene un origen viral, evitando el uso inadecuado de antibióticos y ayudando a implementar medidas de control de infecciones en hospitales y guarderías. Técnicas moleculares. Estas técnicas no solo detectan el virus, sino que también permiten genotipificarlo, RT-PCR. Esta técnica convierte el ARN viral en ADN complementario mediante una transcriptasa reversa y luego amplifica regiones específicas de los genes BP7 y BP4. Es extremadamente sensible, capaz de detectar incluso cantidades mínimas de virus. Mientras que las pruebas rápidas y ELISA confirman la presencia de rotavirus, la PCR y la genotipificación son fundamentales para mapear la circulación de cepas, detectar la introducción de nuevas variantes y evaluar el impacto de las campañas de vacunación.